Hola compañeros, nuestro equipo está conformado por José Urías, Frida de la Cruz, Sofía Hockett, Candy Ramírez, Fernanda Rivas, Reyli Lugo y su servidora Magali Cázares. Nosotros empezaremos hablando sobre las enzimas. Iniciaremos con una pequeña introducción. Después abarcaremos las generalidades de las enzimas. Hablaremos sobre enzimas dependientes de cofactores y abarcaremos la acción de los catalizadores, los mecanismos de acción. Asimismo, también hablaremos sobre la nomenclatura de las enzimas, en las cuales específicamente diremos los nombres particulares, los nombres sistémicos, los nombres de la comisión enzimática, la clasificación de estas, los principios fundamentales de catálisis, en los cuales abordaremos el modelo llave-cerradura, el modelo ajuste inducido y por último, daremos una conclusión. Como introducción, tenemos que las enzimas, al acelerar la velocidad de las reacciones en los sistemas de los seres vivos, están en el centro de todos los procesos bioquímicos que nos ayudan a degradar nutrientes, a conservarlos y a transformarlos en energía. Es por ello que a lo largo de este video estaremos explicando más sobre estos catalizadores, para que de esta forma podamos entender qué son, cómo se llaman y clasifican, al igual que su mecanismo de acción. Vamos a hablar sobre las generalidades de las enzimas. ¿Pero qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas, como ya vimos anteriormente. Hay proteínas estructurales y funcionales. Este tipo de proteínas tiene una forma globular y son los principales catalizadores biológicos, como lo vemos en la imagen. ¿Qué es un catalizador biológico? Bueno, este acelera las reacciones químicas y le ayuda al organismo a llevar las reacciones bioquímicas más rápido. Cada una de las enzimas va a tener un sustrato específico, o sea, algún elemento en el que vaya a ejercer alguna reacción, y cada enzima tiene un sustrato. Además, las enzimas son las unidades funcionales del metabolismo celular. Sin ellas tardaríamos mucho en realizar muchas reacciones dentro de las células, por lo que las enzimas nos ayudan mucho en el metabolismo celular para que todo sea más eficiente. Nos lleva por rutas útiles para la producción de distintas sustancias, debido a su gran poder catalítico y su alto grado de especificidad. Además, crea un sistema termodinámico favorable debido a que disminuye la energía de activación que ésta requiere y hace a la célula gastar menos energía para que la reacción se realice. Lo bueno de las enzimas es que podemos volver a utilizarlas para que las reacciones se den una y otra y otra y otra vez. Las enzimas, recordemos que siempre actuarán cuando se trabaje sobre una disolución acuosa, a un pH y a temperatura óptima. Si la temperatura está muy elevada, recordemos que las proteínas se pueden desnaturalizar, por lo que esta enzima puede perder la función. Continuando con las generalidades, tendremos a la importancia y utilidad de las enzimas, debido a que éstas tienen una enorme variedad de funciones dentro de la célula, entre las cuales están la degradación de azúcares, la síntesis de grasas y aminoácidos, la copia de la información genética, su participación en el reconocimiento y la transmisión de señales del exterior, sin mencionar que se encarga de degradar subproductos tóxicos para la célula. Básicamente, el estado fisiológico de un ser vivo está determinado por una serie de enzimas. Es por eso que, a través de la naturaleza y evolución, se ha desarrollado una gran diversidad de enzimas. Cofactores y coenzimas. Como ya lo hemos visto, las enzimas son proteínas que se encargan de catalizar distintas reacciones, pero en algunos casos estas llegan a necesitar de otras moléculas para poder lograr este objetivo, siendo estas moléculas los cofactores y las coenzimas. ¿Pero qué es un cofactor? Un cofactor son moléculas no proteicas necesarias para que las enzimas puedan realizar sus acciones enzimáticas. Y como ya se mencionó, esto no es igual en todas las enzimas, sino que solamente algunas necesitan de estos cofactores. Y en el caso de que tengamos una enzima que necesite de un cofactor, entonces esta será conocida como una holoenzima, las cuales son enzimas que se dividen en dos, una apoenzima y un cofactor, siendo la apoenzima la parte proteica que necesita de un cofactor para poder reaccionar, y por lo tanto el cofactor la parte necesaria que pues se necesita para que se realicen las reacciones enzimáticas. Y bueno, ahora teniendo claro qué es un cofactor, los cofactores los podemos dividir en dos, en inorgánicos y orgánicos, siendo los inorgánicos iones metálicos y los orgánicos también conocidos como coenzimas. Dentro de los cofactores inorgánicos podemos encontrar distintos iones como lo son el zinc, el magnesio, el níquel, el selenio, el manganeso y el potasio. Mientras que en los orgánicos o coenzimas podemos encontrar a la tiamina pirofosfato, a la flavina adenina nucleótido o FAD, nicotinamida adenina dinucleótido o NAD, piridoxal fosfato, coenzima A y a la biotina. Los modelos de acción enzimática.
Tenemos la presencia o existencia de dos modelos de acción enzimática. El primero es el modelo de llave-cerradura propuesto por Emil Fischer en el año de 1894 y el segundo, que es el modelo de ajuste inducido propuesto por Daniel Koshland en 1958 con el fin de perfeccionar algunos inconvenientes que presentaba el modelo de Fischer. Primero que nada tenemos el modelo de llave-cerradura. Según este modelo, la enzima acomoda el sustrato específico de la misma manera que la cerradura lo hace con su llave específica. Como podemos observar en la imagen, el sustrato es complementario, es perfecto para unirse a la enzima y lograr formar el complejo enzima-sustrato para finalmente dar lugar a lo que son los productos. Pero, ¿qué sucede cuando un sustrato no es específico para una enzima determinada? Bueno, esta misma pregunta se hizo el científico Daniel Koshland y propuso lo que es el modelo de ajuste inducido. Este modelo dice que el centro activo adopta la conformación idónea cuando está presente el sustrato, es decir, la enzima, como se puede observar también en la imagen, la enzima tiene una forma determinada que es diferente a la del sustrato. Sin embargo, cuando el sustrato llega, se acerca a la enzima y trata de unirse, la enzima, con el fin de lograr formar el complejo enzima-sustrato, adopta una conformación estructural, una forma para poder embonar con el sustrato y poder dar lugar a lo que son los productos. Continuando con la información, en lo que respecta a la nomenclatura de las enzimas, es decir, cómo serán nombradas, existen 3 métodos para la asignación del mismo. Sin embargo, algunos de estos han caído en desuso en la actualidad conforme un aumento en el conocimiento de diversas enzimas, haciendo que los nombres que son utilizados en la actualidad sean de mayor comprensión, de más fácil aprendizaje y más específicos conforme al mecanismo de acción de las enzimas. El primer nombre o la primera forma de nomenclatura son los nombres particulares, los cuales son asignados según el descubridor. Esta dejó de ser utilizada debido a la asignación de nombres más específicos. Las siguientes son los nombres sintomáticos, asignados según la acción específica de la enzima y el sustrato sobre el que actúa. El nombre consta de 3 partes: sustrato preferente, tipo de reacción y la terminación asa. Algunos ejemplos de estos serían glucosa fosfato isomerasa o fructosa fosfato isomerasa. Por último, tenemos la nomenclatura de la comisión enzimática, la cual en la actualidad es la que es mayormente utilizada. Esto se asigna acorde a un código numérico establecido por la comisión enzimática. El nombre es encabezado por las letras EC, seguida de 4 números que deberán ser separados por un punto entre cada uno de ellos. El primer número significará la clasificación principal. El segundo número, la subclase, es decir, la clasificación dentro de cada grupo. Y el tercero y cuarto número será la subclase, es decir, el grupo sobre el que actúa o algún cofactor que se utiliza dentro de la reacción. Algunos ejemplos de esta nomenclatura son la ATP glucosa fosfotransferasa. Ese sería su nombre de manera sistemática. Sin embargo, en la nomenclatura de la comisión enzimática recibiría el nombre de EC2.7.1.2, siendo el 2 del grupo de las transferasas, 7 de la fosfotransferasa, 1, es decir, que acepta un grupo OH, y 2, el OH de la glucosa acepta el grupo fosfato, es decir, describe el mecanismo. Bueno, para la clasificación enzimática va a ser importante recalcar un término que ya se estableció a principios de esta presentación, que son que las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas, por lo que su función será clasificada en 6 grandes grupos o clases. Como primera clase vamos a tener a las oxidorreductasas, en segunda clase a las transferasas, en la clase 3 a las hidrolasas, en la 4 a las liasas, en la quinta a las isomerasas y a las 6 a las ligasas. Oxidorreductasas, que van a ser aquellas que catalizan oxidaciones y reducciones. Como se mencionó anteriormente, van a ser la primera clasificación de la comisión enzimática y se va a dar mediante una transferencia de electrones o de hidrógenos de un sustrato a otro. Es importante recalcar que se van a dividir en oxidasas, deshidrogenasas, hidroperoxidasas y oxigenasas. Algunos ejemplos de enzimas oxidorreductasas son la succinato deshidrogenasa, la peroxidasa o la citocromo C oxidasa. Como segunda clasificación por la comisión enzimática vamos a tener las transferasas. Se van a encargar de la
catalización de transferencias de un grupo químico distinto al hidrógeno de un sustrato a otro. De igual manera van a catalizar las transferencias de porciones como grupos glucosilo, metilo o fosforilo. Hay muchos ejemplos de tipos de enzimas transferasas, pero una especialmente importante es el acetato-CoA transferasa, enzima que forma parte del ciclo de Krebs, así como glucoquinasas, hexoquinasas, quinasas, fosfotransferasas o las transaminasas. Las hidrolasas. Estas van a catalizar la división hidrolítica de enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros enlaces covalentes por la adición de una molécula de agua. Algunos ejemplos van a ser las lipidasas, peptidasas, nucleotidasas, esterasas, entre otros. Que encontraremos a las liasas, que van a ser las que se encarguen de catalizar reacciones de ruptura, soldadura de sustratos, además de catalizar la división de enlaces como carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono, nitrógeno y otros enlaces covalentes mediante eliminaciones de átomos dejando doble enlaces. Otro ejemplo de enzimas liasas son las sintasas, deshidratasas, aldolasas, acetato, descarboxilasa, entre otras. Tenemos en el número 5, asignado por la Comisión Enzimática, a las isomerasas, las cuales, como su nombre lo indican, catalizan reacciones de isomerización, como en el ejemplo que podemos ver en la imagen, en donde hay un cambio en el sustituyente que se encuentra en el carbono 1 hacia el carbono 3, iniciando de arriba hacia abajo en el esqueleto de carbonos. Por último, en el número 6 de la Comisión Enzimática tenemos a las ligasas, las cuales catalizan reacciones de unión de dos sustratos en reacciones sintéticas. Es importante saber que este tipo de enzimas funcionan mediante la hidrólisis de ATP o un nucleótido trifosfato, como el GTP, y son llamadas comúnmente también como sintetasas. En la imagen podemos ver que las dos enzimas que se muestran en la reacción son del tipo ligasas, siendo primero utilizado el ATP y de manera secundaria el GTP en la segunda reacción. A continuación les voy a hablar acerca del mecanismo de acción de las coenzimas. En el primer paso, la coenzima se va a unir a una enzima. Esta va a captar su sustrato específico. La enzima va a atacar a dicho sustrato y va a transferir alguno de sus electrones. La unión entre el sustrato y la enzima va a producir una nueva sustancia. Esta sustancia es inestable, lo que provoca su separación en diferentes partes, en enzima y productos. La forma reducida de la coenzima se quedó con algunos electrones por presentar mayor fuerza de atracción molecular. Al oxidar el sustrato, ésta se reduce. Debemos recordar que la oxidación es una ganancia de oxígeno o pérdida de electrones, y por el contrario, la reducción es una pérdida de oxígeno o ganancia de electrones. Una vez que la enzima cede a la coenzima dichos electrones provenientes del sustrato, la coenzima va a aceptar dichos electrones y se va a desprender de la enzima. La coenzima reducida va a la cadena de transporte de electrones, en la cual genera ATP y H2O, o comúnmente conocido como agua, y cede sus electrones mediante una lanzadera. Una vez terminado este paso, va a volver a su estado inicial. Podemos concluir en que las enzimas son proteínas catalizadoras de gran importancia en las reacciones biológicas del organismo. Por ende, resulta importante que conozcamos tanto las clasificaciones propias, sistémicas y de la comisión enzimática. Asimismo, conocer el mecanismo de acción entre las enzimas y el sustrato nos ayuda a conocer mejor cómo ocurren las reacciones en el organismo. En resumen, la importancia biológica de estos catalizadores nos ayuda a comprender la variedad de funciones dentro de la célula.